Buenas tardes, me voy a permitir compartir la presentación. Pues bien, desde la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, doy las gracias por este espacio para presentar un comunicado referente a la atención a la población migrante desde la creación de redes en contextos de digitalización. Dentro de los elementos que vamos a integrar en este comunicado, pues está la presentación de las estrategias como una forma en que el trabajo social puede estar involucrado en la promoción del desarrollo humano y social de los migrantes. Es necesario visualizar una forma distinta de trabajar desde las organizaciones públicas y privadas y sobre todo de la sociedad civil para la integración de redes, que es básicamente el sentido de este comunicado, y con base en ello presentamos pues una breve reflexión teórica acerca de la importancia y el significado de construcción de redes desde el trabajo social. Un poco en contexto, a nivel nacional se ha incrementado el número de extranjeros migrantes. Solamente en el 2018 se dio un incremento en el 86% con respecto al año anterior. De ellos, pues, 68,000 eran grupos familiares, más de 14,000 eran niños, y podemos observar en el 2019, con todo el fenómeno de la caravana migrante, que más de 7,000, casi 8,000 personas participaron de esta caravana. Hubo detenidos, hubo personas que cruzaron de manera indocumentada y obviamente hubo generación de violencia. Lo que denotó también fue el hecho de que no había protocolos de atención integral, seguimiento, apoyo a los migrantes, de tal manera que fue un fenómeno que rebasó los esfuerzos de todos, incluyendo los de las organizaciones civiles que se dedican a la atención de este grupo poblacional. Entre los factores detonantes que maneja el Colegio de la Frontera Norte, pues falta de empleo, inseguridad, violencia. Esta fue una cualidad o una característica en todas las personas, independientemente del sexo y la edad. Hubo más elementos que el Colegio de la Frontera Norte mostró y bueno, que están por ahí en el extenso que se comparte. Ahora, ¿cuáles son los elementos de atención que deben estarse visualizando? Si bien las casas de migrante, por ejemplo, que es una de las organizaciones civiles, ACNUR, que también está fuertemente trabajando con el objetivo de erradicar la pobreza como uno de los elementos del desarrollo sostenible, pues vemos que no hay recursos suficientes para ello. Por tanto, debe surgir una forma de atención desde los propios grupos sociales migrantes, sobre todo, que es la propuesta que se hace con esta presentación o con este comunicado, en cuanto a la construcción de redes, precisamente para promover el desarrollo de las personas y disminuir su condición de vulnerabilidad. Si nosotros nos adentramos en el elemento teórico, vamos a ver que desde los años 50, ya con un enfoque de sociodemográfico, perdón, ya se visualizaba cómo era que los grupos marginados, pobres, en situaciones carentes, planteaban las estrategias de sobrevivencia, porque de ahí se desprenden las formas en que ellos se relacionan con los demás y se genera la red social. Vamos por partes. Por ejemplo, las estrategias de sobrevivencia, que son un elemento fundamental en el desarrollo de las personas, bajo un enfoque de integración social que plantea Torrado, pues vemos que se plantean las estrategias familiares, pero esto está en función de las clases sociales y las formas de comportamiento de esos hogares, es decir, la estrategia depende de la clase social. Por tanto, todos los pobres tienen las mismas estrategias porque lo que buscan es la reproducción biológica y la preservación de la vida. En un enfoque más estructuralista, con autores como Portes, Bourdieu, podemos ver que las estrategias más bien son individuales y familiares. Depende, sí, de la familia, hay un gran apoyo, pero sobre todo de la calidad que haya dentro de esas relaciones. El capital social se va a construir a partir de la calidad, cantidad y calidad de las redes sociales que se entretejen y que en determinado momento están condicionando el potencial de la persona. De ahí que hablemos de capital social. Las estrategias finalmente son decisiones de las personas que son de utilidad para ellos, que van a representar un exponente en cuanto al capital social que poseen y definitivamente va a determinar las posibilidades que éste pueda tener para desarrollarse. Pero básicamente el capital social está formado por el entramado de relaciones sociales
que cada persona puede construir. De aquí que Bourdieu sea una de las personas o de uno de los autores que están siendo retomados para esta propuesta. Todo ello va a integrar el capital social, que es el conjunto de relaciones que representan una utilidad para las personas como una opción viable para poder desarrollarse, se generan en la interacción social y obviamente pues van implícitos valores de reciprocidad compartidos. El ejercicio entonces de trabajo social es visualizar cómo es que se dan las relaciones entre las personas, porque de su interpretación, y aquí hablamos de una teoría como el interaccionismo simbólico, que nos permita observar esa interacción, ese entramado de relaciones, potencializar el capital de las personas para trabajar con ellos, como una herramienta de sobrevivencia que usan pues, los migrantes en contextos de contingencia, que bien pueden ser la pandemia, pero sobre todo hablamos de cuestiones relacionadas con la migración. La intervención, por tanto, tiene que estar orientada a potencializar el desarrollo de la capacidad que poseen estas personas para invertir en las relaciones sociales, es decir, que sean de mayor calidad y que puedan, de una u otra manera, ser aprovechadas por las mismas personas. Esto obviamente es una postura estructuralista. La construcción de capital, por tanto, nos va a permitir dentro de la interacción y interrelación de los actores, pues formar una red. Esa red deberá construirse a partir tanto de material simbólico o de elementos materiales, perdón, como de materia simbólica. Es decir, hay una inversión de esfuerzos, implica costos y su utilidad estará en beneficios, pues lo que le provee a la propia red, que es este sentido de pertenencia y de aprovechar los recursos que tiene. Esa negociación, pues está dada en función de los rasgos de personalidad, de los elementos sociales, dado tanto a la familia, pero también en el contexto. Y ahí es donde entramos los trabajadores sociales y obviamente todos los organismos y todos los esfuerzos que están dedicados a la atención de los migrantes. La transnacionalidad. Un migrante no pierde capital social por moverse, sino que más bien tiene que expandir esa red social. Dentro de su lugar de origen tiene una familia con la cual sigue estrechando lazos a través de lo virtual, de la digitalización, pero también hay un contexto en el cual transcurre y también hay un entramado de relaciones, lo que sucedió en la caravana migrante, lo que sucede en la casa del migrante, permite la construcción de capital social y elucida una construcción. Más aún, en lugar destino, ahí también hay elementos que permiten hablar de la creación de espacios sociales que dan cuenta de la transnacionalidad y el incremento de este cúmulo de relaciones que constituyen la red social. ¿Qué le favorece? Precisamente las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, no es en sí el beneficio del WhatsApp, del Facebook, etcétera, sino más bien lo que le significa al migrante contar pues, con un celular, contar con el WhatsApp, con el Facebook, etcétera, etcétera, porque en ello encuentra esa reciprocidad, se encuentra seguro, considera que a través de él puede seguir invirtiendo en la red social que lo mantiene, pues obviamente con capital. Se reitera que es necesario que tanto las organizaciones civiles como el trabajo social esté visualizando el simbolismo, lo que significa para el migrante la interacción comunicativa que tiene online, porque justamente es ahí donde puede él potencializar aún más sus recursos. Y los que no están habilitados, pues obviamente desde las casas de los migrantes, avanzar hacia la cuestión tecnológica, porque es ahí donde puede encontrar un significado y un elemento importante para la intervención. Se hace necesario establecer el vínculo, el puente que promueva las estrategias de desarrollo para disminuir precisamente la vulnerabilidad de las personas migrantes. Y es momento de que el trabajo social participe en la promoción de las redes sociales, tanto presenciales como virtuales. Muchas gracias. Voy a detener la presentación. Les agradezco mucho su atención.